Conferencia de Jóvenes 2022, Somos Futuro. ¡Wow! Qué tremenda conferencia que estamos viviendo. El día de ayer fue alucinante. ¿Cuántos pudieron venir ayer? Y los que no han dado la mano, ¿qué pasó? ¿No vinieron? ¿Se lo perdieron? Igual, si no pudieron venir, está todo en nuestro canal de YouTube, Redil TV. Ahí le pueden encontrar todo nuestro contenido. Y si no pueden ir hoy, ahí lo pueden encontrar. ¿Sí? Así que pueden tomar asiento. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Veo que hay unos que están un poco cansados. Hoy tuvimos una reunión a la mañana y sé que muchos no están acostumbrados a un sábado a la mañana, están medio dormidos. Así que vamos a despertarlos. ¿Les parece? Pónganse de pie. Ajá. Pónganse de pie. Ahí va, ahí va. Ahora levanten una mano así. Vamos a despertar un poco. Ahora con la otra mano también. Y vamos a empezar a girarlo así. Así. Sin golpear al que tenga a tu lado. Ahí, ahí, ahí. Cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Ahí va. Ahora un poco a la izquierda, un poco a la derecha. Si hace un poco de ruido, no se asuste. La próxima poner el aceite. ¿Estamos despiertos? Ahora puede tomar asiento. Quería despertarlos un poquito. Bueno, el título de esta palabra es Enfrentando al gigante de mi futuro. Enfrentando al gigante de mi futuro. Y me gustaría que me acompañes a Romanos 8. Romanos 8. Tengo miedo. Tengo miedo. Miedo de lo que puede pasar en unos segundos. Miedo de lo que puede pasar mañana. Tengo miedo. ¿Qué pasaría si lo que yo me propongo no lo alcanzo? Tengo miedo. ¿Qué pasaría si no tengo las fuerzas necesarias para terminar mis estudios? Tengo miedo. ¿Qué pasaría si la familia que anhelo no la puedo conseguir? Tengo miedo, me esfuerzo, pero mi papá no cambia. Tengo miedo, ¿qué pasaría si mi mamá no cambia? Si mi hijo o mi hija no cambia. Tengo miedo. ¿Qué pasaría si en este momento algo sucede, se corta algo, falla de la estructura, cae algo y hay un accidente acá en la iglesia? Tengo miedo. ¿Aquí hay gente que tiene miedo? Quiero que levante la mano aquella persona que pensó lo que acabo de decir, que no va a terminar los estudios, que tiene miedo en este instante. Wow, un montón. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez, digan conmigo, otra vez, a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Digan conmigo, identidad. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartimos con Cristo. Digan conmigo, futuro. Puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. ¡Qué palabra! Ahora, al principio de lo que leímos, dice la palabra de Dios que nos da un espíritu para que no tengamos miedo. Si vos acabaste de levantar tu mano y dijiste tenés miedo, te quiero decir que el Espíritu Santo no está en tu vida. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, no tendrías miedo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero puede haber una iglesia llena de seguidores de Jesús, pero eso no significa que hay una iglesia llena de discípulos de Jesús. Y ahora más adelante vamos a ver la diferencia. Pero acompáñame a esta historia en 1 Samuel.
vamos a ver un personaje bíblico que a mí me encanta, que siempre cuando tengo la oportunidad de predicar, o predico de él o siempre lo nombro. Y este es un personaje la cual se enfrentó a un gran desafío y sin miedo. Estoy hablando de David. ¿Cuánto conocen la historia de David? La gran mayoría. Y la historia de David es tremenda cuando se enfrenta al gigante, a Goliat. Y aquí a mi derecha tengo este cohete, que la verdad que yo tengo miedo que se caiga. Este cohete que vamos a hacer de representación, que es el gigante. ¿Sí? Yo soy David y este es el gigante, ¿no? El gigante enorme. Ahora, si ustedes ven, si este sería un gigante enorme, un guerrero, ¿quién ganaría? ¿El gigante o yo? ¿El gigante o yo? ¿Quién dicen? El gigante. Pero en esta historia sucede lo contrario. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, dice así. Yo voy a leer en Dios habla hoy, la versión que a mí me gusta. Si tenés la versión digital de la Biblia, puedes modificarlo para leerlo conmigo, o si no, leerlo en tu versión. Dice así: mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostados y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. David era el hijo menor de una familia de muchos hermanos, de muchos hijos. Y sus hermanos mayores estaban en el campo de batalla peleando. Y el padre Jesé lo manda a David al campo de batalla para que lleve alimento y para que averigüe cómo están sus hermanos. Y cuando David llega a ese campamento, se encuentra con un gigante que estaba intimidando al ejército de Israel. Y cuando David llega y ve eso, en el versículo 26, entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? David era muy vivo, era bicho. Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Acá algo tremendo. Acá ya vemos que David sabía quién era. David tenía identidad. Yo sé que puede ser de los que estaban en ese ejército, la mayoría estaba solamente peleando, estaba guerreando, haciendo su trabajo, pero realmente no creía que era el ejército de Dios. Pero David tenía la fe necesaria para decir que ese era el ejército de Dios. Ahora, saber quién sos, tener identidad, me da valor para enfrentar mi futuro. Saber quién sos, tener identidad en Cristo, me da la fe necesaria para enfrentar a mi futuro. Y así como David, no solo él sabía quién era, sino que también le dio identidad al ejército. David dijo: ese es el ejército de Dios. A pesar que capaz esos que estaban ahí peleando, guerreando, no lo tenían bien seguro, no tienen la fe necesaria, David lo nombró: ese es el ejército de Dios viviente. Cuando vos tenés identidad, va a llevar a otros a que tengan su identidad. Lo voy a volver a repetir: cuando vos sabés cuál es tu identidad, va a llevar a otros a que entiendan cuál es su identidad. Amén. Ahora, él tenía la fe necesaria para confesar con su boca que era el ejército de Dios viviente. Y en el versículo 32 del mismo libro, entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. David no solo tenía bien claro que era hijo de Dios, sino que también lo confesaba. Era una persona que no tenía miedo. Hablaba con Saúl y decía: yo me voy a enfrentar a él. Y Saúl le dice a David: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se le quitaba del hocico.
y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. David la tenía re clara. Él le dice a Saúl, al rey, yo me voy a enfrentar con ese gigante. Yo, siendo hijo de Dios, voy a enfrentar a ese gigante y lo voy a derribar. Y Saúl le dice, mirá, sos pequeño, sos muy joven, sos pastor de ovejas y el gigante es un guerrero de toda su vida. No tenés chance. Cuando vos empieces a confesar con tu boca tu identidad, vas a empezar a escuchar voces que van a decir que no lo eres. Cuando tú empieces a caminar hacia tu propósito, cuando empiezas a tener bien claro cuál es tu identidad, las personas no lo van a entender y van a creer que tú no lo puedes hacer. David, en su corazón, en su mente, tenía la fe y decía, yo soy hijo de Dios y lo voy a derribar, lo voy a matar. Pero Saúl le decía, mira, no puedes. Y David decía, papá, a ese gigante, yo mato oso, león, le derribo así nomás. Y Saúl, a ver la fe de David, lo mandó. Ahora, en el versículo 45 dice, David le contestó al Goliat, dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a lo que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza y los cadáveres del ejército de filisteos se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Wow! David es tremendo. En el versículo 39, finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las metió en la bolsa que traía consigo y con su banda en la mano se enfrentó al filisteo. Y esto es tremendo. La identidad de David estaba muy clara. Él era hijo de Dios. Y cuando fue a enfrentar al gigante que estaba viendo ahí, que atemorizaba a un ejército entero, David se empezó a preparar. El gigante empezó a decirle cosas, empezó a maldecirlo, a decirle que era joven, que era pequeño, que no tenía experiencia. Pero David agarró la espada y lo fue a derrumbar, a matar. ¿Lo tiramos? ¿Lo tiramos o no lo tiramos? ¿Sí o no? A la cuenta de 3, vamos. Lo tiramos a la 1, a las 2. Pará. David no usó una espada. David usó su identidad. Porque David no era una persona que usaba una espada. David era una persona que usaba piedras y palos. Si vos querés derribar tu gigante, no lo hagas con instrumentos humanos, sino que utiliza tu identidad. ¿Y quieres saber cuál es tu identidad? Eres hijo de Dios. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y David con su identidad, con su corazón lleno de identidad, se enfrentó al gigante, le tiró una piedra, el gigante cayó, David fue, agarró la espada, lo cortó la cabeza y ese día David hizo algo sobrenatural. Ahora, yo no sé cuál sea tu gigante, qué es lo que te frena a vos. Porque David tenía el gigante, pero detrás de ese gigante, en un futuro, David iba a ser rey. Y puede ser de que hoy en día no estés viendo cuál es tu propósito, que no estás viendo qué es lo que Dios tiene preparado para ti, porque puede ser que aún no derribaste ese gigante. Aún no derribaste ese gigante.
Y cuando los derribes, vas a poder ver en claro cuál es tu propósito. Ahora, esa pelea entre Goliat y David no era una pelea normal, era una pelea anormal. Y si nosotros vemos con nuestros ojos naturales, carnales, la pelea, ¿quién la ganaba? Goliat. Pero la pelea entre vos y ese gigante no es una pelea normal, no es una pelea natural, es una pelea sobrenatural. Y si vos intentaste derribar tus miedos, tu gigante, con herramientas humanas, con videos de YouTube, con lo que dice la gente, no es la forma correcta. Porque tu pelea no es natural, es sobrenatural. Y para vencer una pelea sobrenatural necesitas al Dios de lo sobrenatural. Y si papá Dios es tu padre, Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo, sino que va a estar a tu lado. Y te va a dar las fuerzas necesarias para que con una sola piedra, con entidad lo que sos, no sé lo que sos, no sé quién sos, no sé en qué situación económica estás, no sé si tenés estudios o no sé si tenés un papá o no tenés una mamá, no sé si tenés un trabajo o no lo tenés, no sé lo que sos, pero aún así Dios te ama. Y con tu identidad, con esa pequeña identidad, con esa pequeña piedra, puedes derribar gigantes. Puedes derribar ese miedo que tú tienes. Ahora, me gustaría llevarle a otra historia, a otro personaje bíblico, que es el personaje bíblico más grande que hay en la Biblia, que ese es Jesús. Acompáñeme en San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10, versículos 32. San Marcos capítulo 10, versículo 32. Y dice así: se dirigía a Jerusalén y Jesús caminaba delante. Digan conmigo, delante. Están un poco dormidos. Digan, delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero en 3 días después resucitará. Esta palabra podemos ver algo bien en claro. Jesús es el camino. Jesús es el que va adelante marcando el camino. Jesús es el camino. Detrás de Jesús van sus discípulos. Y detrás de los discípulos están los seguidores de Jesús. Y dice la palabra de Dios que los discípulos estaban choqueados, estaban asombrados. Pero los seguidores de Jesús tenían miedo. Un verdadero discípulo de Jesús no teme al futuro, sino que está asombrado de lo que va a pasar en su futuro. Un verdadero discípulo de Jesús no teme al futuro, sino que está asombrado de lo que va a pasar en su futuro. Y algo tremendo que también aquí pasa, cuando Jesús quiso comunicar y quiso hablar algo en privado, no llamó a todos sus seguidores, sino que llamó a sus verdaderos discípulos. Te quiero decir algo, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no escuchas la voz de Dios, tenés que preguntarte si verdaderamente sos un discípulo de Jesús o solamente sos un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús es aquella persona que puede estar conectada ahora, que puede estar sentada acá en este momento, pero no tiene esa pasión por Jesús. Un seguidor de Jesús puede seguirlo a todas partes, ser llevado a diferentes partes del mundo. Pero un verdadero discípulo de Jesús primeramente gana a su familia, primeramente gana a su barrio,
Primeramente predica a sus compañeros de escuela, de trabajo. Un seguidor de Jesús sueña con viajar al mundo y un discípulo sueña con solamente ganar a su familia y a su que está a su alrededor y después al mundo. Un verdadero discípulo de Jesús no quiere este micrófono. Un verdadero Jesús no quiere la mejor ropa para que se vea lindo al predicar. Un verdadero discípulo de Jesús sale a las calles. Cuando está sentado al lado de alguien en un colectivo, hey, ¿conoces de Jesús? Jesús te ama. Jesús te ama. Ese es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, lo tremendo es que dice la palabra de Dios que Jesús volvió a llamar aparte a sus discípulos y comenzó a decirle lo que iba a pasar. Y sus discípulos estaban enterando otra vez de que Jesús iba a morir, que Jesús iba a ser sacrificado. Y el destino de Jesús era morir, era ser el Hijo de Dios, estar en la diestra del Padre, morir por nuestros pecados. Pero el gigante que tenía delante a Jesús era ser entregado a la muerte. Y Jesús, para cumplir su propósito, finalmente tuvo que vencer a ese gigante, enfrentar la muerte para llegar a su propósito. Si tú quieres llegar a tu propósito, primeramente tienes que vencer tus miedos, vencer tu gigante. Ahora, ¿por qué predico esta palabra? Yo hace un tiempo atrás estaba por un mal camino. Estaba caminando por caminos equivocados, donde predicaba algo y vivía otra cosa. Donde estaba haciendo las cosas muy, pero muy mal. Estaba engañado, estaba cegado por mis deseos de carnales. Y llegó un momento en mi vida donde tuve que tomar la decisión de enfrentar al gigante. Yo sabía que mi decisión carnal, aunque yo lo malo quisiera, no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y tuve que enfrentarme a ese gigante, a lo que yo pensaba que era mi gigante. Si yo tomaba esa decisión, lo que yo deseaba, lo que la carne deseaba, me tenía que alejar de mi familia. Tenía que alejarme de todo esto, todo lo que mi familia me había enseñado por años, de lo que yo vi de chiquito. Y yo, le digo la verdad, lo estaba por hacer. Porque mis deseos eran muy fuertes y lo estaba por hacer. Dejar todo atrás, dejar esa buena relación que tenía con mi familia. Pero llegó un momento donde Dios me habló, me dio el momento de tomar una decisión y cuando tomé la decisión correcta, que era hacer la voluntad de Dios. Volver al camino que Dios quería que yo vuelva. Pero lo loco, lo tremendo, es que cuando yo tomé la decisión correcta, fue donde peor me sentí. Después de tomar esa decisión, viví una temporada de mi vida muy fea, donde el estrés, la angustia, la tristeza, la soledad estaba en mi vida. Yo he estado noches acostados y a pesar que tenía gente a mi alrededor, me sentía solo. Y en ese tiempo estábamos en los en vivos en YouTube, en la casa de los pastores, y a veces yo solo aparecía para poner play y me iba de vuelta. Y estaba solo, angustiado, triste. Porque hice las cosas mal y las malas decisiones tienen sus consecuencias. He pasado la peor temporada de mi vida. Pero ahí me di cuenta cuál era mi gigante. ¿Qué gigante tenía que enfrentar? Y cuando derribé ese gigante, cuando tomé la decisión correcta, todo empezó a verse de luz. Empecé a ver mi propósito. Y les aseguro que hoy estoy pasando una de las mejores temporadas de mi vida porque pude vencer a mi gigante. Yo sé que no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, pero Dios tiene grandes cosas para tu vida.
aunque sueñes el sueño más grande, no se compara con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero es cuestión de que derribes ese gigante, que enfrentes tus miedos y que des un paso de fe. Yo lo aseguro, cuando enfrenté ese gigante, todo se empezó a dar, todo se empezó a cumplir, mis oraciones se empezaron a cumplirse. Nunca vi a Dios tan presente como en esta temporada de mi vida. Pero había un gigante que yo tenía que enfrentar, que es el gigante que vos tenés que enfrentar. Adolescente, joven, papá, mamá, todos tenemos ese gigante. Todos tenemos un temor. Y todos tenemos que derribarlo. Todos tenemos que usar nuestra identidad como hijo de Dios y enfrentarlo. Y usar nuestras herramientas espirituales, sobrenaturales, para vencer a ese gigante y ver nuestro propósito y alcanzar nuestro propósito. Y ahora para poder terminar, acompáñenme a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy quien te manda a que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo soy quien te manda a que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quieras que vayas. Ahí se puede poner de pie este momento, levantar sus manos. Póngase de pie, levanta sus manos bien en alto. Cierra tus ojos, levanta tus manos bien en alto, bien en alto. Ahí arriba hay un Dios que te ama. Ahí arriba hay un papá que te ama. Y vos, joven, adolescente, papá, mamá, abuela, sabés lo que tenés que hacer. Sabés qué decisión tenés que tomar. Así que estás esperando. Sabés qué cosas tenés que dejar. Sabés muy bien qué personas tenés que dejar de lado. Sabés muy bien qué cosas tenés que acercarte. Y sabés muy bien con qué personas tenés que juntarte. Así que, ¿qué estás esperando para hacerlo? Es el momento, joven, adolescente, papá, mamá, a que te levantes y empieces a luchar. Que te levantes como David y que enfrentes a ese gigante. Y que digas: ese gigante, no hay problema. Yo, hijo de Dios, lo voy a derrumbar. Aunque las voces, aunque líderes, reyes digan que yo no voy a poder hacerlo, que yo no voy a poder, yo, hijo de Dios, lo voy a derrumbar. Yo, hijo de Dios, lo voy a derrumbar. A ese trabajo, a esa economía, a esos hijos, a esos papás, a esos estudios, lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Voy a ser excelente en mi trabajo, voy a brillar en mi trabajo, porque yo soy hijo de Dios y no voy a temer. No voy a temer a mi futuro, sino que voy a estar asombrado de mi futuro, porque decido ser un discípulo de Jesús. Oh, kanda yeshika kanda. Oh, kanda reshika kandales. Acá habrá adoradores de Dios. Acá habrá adoradores. Acá habrá discípulos de Jesús. Porque si lo hay, es tiempo de adorar. Si lo hay, si hay verdaderos discípulos, es tiempo de andar tus manos, de arrodillarte. Si hay discípulos de Jesús, es tiempo que lo demuestres, que empieces a brillar, que levantes tus manos bien en alto y que empieces a adorar a Dios.
fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Les damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Le invito a que puedas tomar tu asiento. Porque en este momento vamos a hacer un servicio muy importante, que es el servicio de las ofrendas. Amén. ¿Cuántos se ponen contentos? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 10, del 1 al 4. Luego, cuando llegues a tu casa, sería bueno que puedas leer todo el capítulo completo, porque esta historia te va a bendecir mucho. Amén. ¿Lo encontraron? Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Dan un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Y acá podemos ver muchas cosas, pero una de las cosas que